Muy bien, pues vamos con La Favorita, película de 2018, dirigida, como ya comentamos, por Yorgos Lanthimos, y escrita por Tony McNamara, que ahora está teniendo una serie bastante exitosa. Bueno, con bastante, sobre todo con bastante buena crítica, que es The Great, con Elle Fanning. Y, Y con Nicolas y Hoult. con Nicholas Hoult otra vez, que parece que está enganchado a estos universos. Y bueno, a ver, para empezar, La Favorita es una obra maestra, o sea, es un peliculón. O sea, cuando me lo he vuelto a ver otra vez, digo, pero qué maravilla de película, lo grande que es. Antes de nada, decir que es una coproducción entre Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, y que tiene bastantes productoras, entre ellas Element Pictures y Film 4 Productions, que son dos productoras que me parece que la mayoría de sus películas son interesantes. Creo que no llega al nivel de Focus Features, que me parece, yo creo que la productora más interesante con A24 que hay. Lo que pasa es que claro, A24 ya se ha convertido también en distribuidora, pero vamos, me parecen productoras muy interesantes. En este caso la distribuidora es Fox Searchlight. Y bueno, dicho esto, vamos a por la sinopsis de la película. Dice así: principios del siglo XVIII, Inglaterra está en guerra contra Francia. Una reina debilitada, Anne, interpretada por Olivia Colman, ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sarah, interpretada por Rachel Weisz, gobierna en la práctica el país en su lugar debido al precario estado de salud y el carácter inestable de la monarca. Cuando una nueva sirvienta, Abigail, en Mastone, aparece en palacio, su encanto seduce a Sarah. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sarah, Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la reina. Bueno, a ver, es una película que a nivel crítica y demás, casi incontestable. Yo creo que no hubo detractores de la película, y eso que la película a nivel formal, la primera media hora, 20-30 minutos de La Favorita, porque luego ya se va acercando más la cámara cada vez más y más y más a los personajes. Pero bueno, todo tipo de formalismos estéticos, el ojo de pez, que ya sabéis que es lo que vemos a los lados, lo vemos más distorsionado, que si contrapicados y picados altísimos o bajísimos, Y los grandes angulares para retratar todo el los palacio y grandes todos los. Bueno, el angulares, bueno, palacio y todo lo que hay alrededor. La cocina la también. cocina, Una parece que te barbaridad. estuvieran dando como una clase o algo así, y dices tú, a ver, esta pomposidad, que luego tiene todo el sentido del mundo porque estamos en espacios enormes. Estos palacios ingleses son, vamos, los techos, parece que ni aunque, vamos, te subieras ahí, si se subieran 5 o 6 personas una encima de otra, llegarían a tocar el techo. Antes de nada, decir que, de hablar en sí sobre la película, la trama y demás, la toxicidad, que yo creo que es una de las películas en las que más se ve, las que traemos hoy. Decir que la película ganó, como no, como no, el premio Oscar a Mejor Actriz. De la que yo considero la actriz, con Kate Blanchett y alguna más por ahí, más en forma del panorama actual, que es Olivia Colman, que es que es una barbaridad. O sea, es que Olivia Colman, además, que obviamente aparte de por esta película, de recientes películas que ha hecho, la recordamos por La hija oscura, El padre, ¿no? Pero es que Olivia Colman tiene Arma algunas cosas fatal. por ahí. Arma Por fatal. aparecer 2 minutos. Olivia Colman tiene un papel en Fleabag, esta serie de 2 temporadas de Fifth Waller Bridge, que es una de las mejores series del siglo XXI. Eh, Tiene un papel en Fleabag haciendo de su madrastra, que es irónico, al mismo tiempo es una cabrona, al mismo tiempo, bueno, 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 es espectacular. Eh, ya digo, yo me rindo totalmente. Olivia Colman ganó Mejor Actriz, no paro de ver, lo ganó en todos los sitios, pues eso, que sí, cine europeo, Festival de Venecia, Oscar, Globo de Oro, BAFTA. En los BAFTA también ganó el premio a guión y el premio a mejor film británico. Los BAFTA se entregaron
a que sea obviamente una película principalmente británica con 7 premios, los cuales ni consiguió para nada ni se acercó, tanto a los Globos de Oro, que estaba mejor comedia o musical, que es una vergüenza y un robo que Green Book le gane a esta película. Incluso si no hubiera ganado esta película, El vicio del poder es para mí mucho mejor que Green Book. Y luego, pues en los Oscar, obviamente, ese año también acabó ganando Green Book. Bueno, dicho esto, a ver, la película, eh, podríamos, de la favorita, es un poco como en Foxcatcher, que se nos ha ido ahí un poco la olla, ¿no? Con el tiempo. De la favorita podríamos estar hablando una hora tranquilamente solo de la película. La película arranca con una premisa que es lo que nos dice Rachel Weisz cuando habla por primera vez con la reina, que es el amor no debería tener límites. Y entonces de repente se produce un corte y sale el título de la favorita. Eh, que, por cierto, qué maravilla, qué hace Yorgos Lanthimos con el tema este de los títulos de las partes en esta película. Este barrio apesta, que digamos viene un poco a decir de dónde viene Emma Stone y la, una de las situaciones que luego se repite, que es que Emma Stone es una persona que ha sido violada por lo menos una vez de manera traumática en su vida y precisamente en relación con conservar la vida de sus congéneres, en este caso de su padre. Por ir a terminar rápido con las interpretaciones, para mí el trío que traemos, que vemos en la favorita, es superior al de Foxcatcher. Y ahí ya estoy diciendo pues, palabras mayores, porque Foxcatcher precisamente reside en sus grandes interpretaciones. Claro, la favorita es en ese sentido más grande, porque formalmente y obviamente el guión es un guión original mucho más arriesgado, ¿no? También por dónde está situada la favorita, siglo XVIII, Inglaterra y demás. Luego haré un comentario sobre eh, y unas recomendaciones sobre esta época. La fotografía de Robbie Ryan, eh, también hay que ver cómo estamos hablando de diferentes puntos de vista estéticos, ¿no? Luego vamos a hablar de Largo Fin de Semana, que es una cosa casi a veces telefílmica. Venimos de Foxcatcher, que es algo sobrio, pero que tiene un carácter simbólico, que luego con Greg Fraser en Dune y demás. Aquí tenemos una fotografía totalmente... Es que es muy realista la fotografía, es decir, Yo, la luz que entra de fuera, claro, a ver, es todo blanco, si es verdad los que yo ventanales. no he mirado exactamente, pero que es que la fotografía me recuerda mucho, sobre todo la fotografía nocturna, cuando están por el palacio y Ujú. únicamente existe la iluminación de las velas, claro, me recuerda mucho a Barry Lyndon de Kubrick. Claro. En Barry Lyndon se utilizaba una fotografía natural. Yo no sé hasta qué punto puede haber escenas en esta película que sean únicamente con luz natural. De hecho, normalmente cuando vemos escenas nocturnas, podemos percibir que sí existe iluminación artificial porque no está oscuro del todo un espacio. O sea, siempre vemos algo, ¿no? Pero es que aquí, una vez un personaje o varios se alejan de unas velas que están encendidas, es que no los ves por ninguna parte, ¿no? Entonces, yo tengo la sospecha de que hay algunas escenas hechas con esta iluminación, con iluminación natural, que además o sea, queda precioso, Ujú, ujú. ¿no? Como, además ese contrapunto, ¿no? De la oscuridad bueno, tan negra, digamos, de la noche y luego el día, que es todo mucho más Es que luminoso. a mí lo que me pasa con la estética de esta película, en relación a esto que dices de la luz natural, de lo que hablábamos de los formalismos iniciales, es que yo la veo una obra libre. Y eso, o sea, de mucha libertad creativa. eh, no sé, en ese sentido, hacía tiempo que no veía algo así, pues desde esas dos películas que hizo Iñárritu tan juntas, ¿no? Birdman y El Renacido, que yo las veía un ejercicio de libertad creativa enorme. Y es que en la favorita no paro de ver eso. O sea,
¿qué es esto de llamarle a, a una de las partes de la película? Miedo me da la confusión y los accidentes. O sea, y que luego los actores repitan todos los títulos de las partes de la película, que se vuelva literaria, luego otra vez súper cinematográfica, luego cruda, que sea una comedia negra y al mismo tiempo un drama, Drama, sí. que el trasfondo de esta drama comedia sea una tragedia, Claro. una gran tragedia. eh, es que me parece una barbaridad. O sea, yo no soy. Tengo aún que verme Canino, que es la película por la que se hizo más conocido, pero no soy precisamente un fan absoluto de Latimos. Me parecen súper interesantes tanto Langosta como El sacrificio de un ciervo sagrado, pero me parecen como películas más sujetas, más mm, como más controladas que esta, que me parece un ejercicio, pues eso, de libertad creativa, de imaginería, Hombre, yo de... diría que Canino es todo lo contrario, ¿eh? O sea, Canino es una película que puedes ver totalmente perdido, toda la película. También es verdad que como esa sí que es una producción íntegramente griega, hay menos capacidad de medios a la hora de hacer las cosas. Aquí ya está teniendo, porque la de Langosta que has dicho, pues era griega, pero era griega, era alemana, era irlandesa. Esta ya es medio británica, medio Hollywood y aquí sí que puede hacerlo. Pero Canino es una película bastante indescriptible y, y hombre, de hecho es tan indescriptible que tiene sentido que la pudiera hacer dentro de un circuito local, porque esta película, si la estrena dentro de tal como la estrenó, pues se la ven en Sitges y poco más, o sea, queda como película de estas medio cultos y no tiene particular interés, porque, sobre todo porque moralmente es una película en la que el incesto, pues a tope con el incesto. Entonces, poner algo así, meter en una de esas a Emma Stone y compañía, pues yo creo que tiene libertad formal, pero libertad para incluir en ese tipo de cosas a los actores, yo creo que ya no dirían que sí. Bueno, otra cosa también que decir de Latimos es que yo creo que, y creo que se va a confirmar con sus próximas películas, que creo que Latimos va a entrar en estos, pues eso, Tarantino, Chazelle y tal, de estos directores que hacen que sus actores Brillen. brillen y sean nominados a todo, porque creo que el cine de Latimos es un cine que vive muchos más sus personajes como, como personajes para ser explotados. Por ejemplo, los personajes de, por ejemplo, de Nolan, de Christopher Nolan, muchas veces son personajes para ser utilizados. Es decir, son personajes que funcionan como un vehículo. El protagonista de Dunkerque es un vehículo para contar todo el desembarco. El protagonista de Sí, Origen, de de Leonardo Nolan DiCaprio. quitas al Joker y al de Prestige y yo creo que tiene, o al de Memento y tienes pocos personajes que te acuerdas del nombre o de un poco quién era. Claro, de hecho, por ejemplo, en Tenet ya era hasta soy el Sí, protagonista, no, ¿no? no O tiene sea, nombre. Claro. entonces, que en ese sentido creo que Latimos entra dentro de, bueno, de este tipo de directores Claro. que dirigen muy Y, bien y- a... y también, bueno, más o menos lo habéis dicho entre los dos. El Antimos ahora ha trabajado en La Favorita con un guión ajeno. Ujú, Como sucede con Villeneuve, por ejemplo, por poner para el que es para mí uno de los mejores directores que existen ahora mismo. Villeneuve empezó haciendo películas con guiones propios. Posteriormente, ujú. ya empezó a dirigir guiones ajenos, aunque luego puede verse inmiscuido dentro de ese apartado, pero que deja su sello.
O sea, es decir, Canino, Alps, El sacrificio de un ciervo sagrado, Langosta, que son películas que igual no escribe únicamente, pero sí que coescribe Yorgos Lanthimos. Todas esas cuatro películas tienen un estilo marcado Hombre, al y final la el favorita. crédito no se lo lleva a él, pero es él el que las está escribiendo, es él el que les Claro, está diciendo al guionista, hazme una escena así y házmela así. Que digo, claro. es menos, no te llevas ese crédito, pero estás escribiendo igual. Claro, la cosa es que aquí en la favorita pasa que deja su estilo también, ese humor negro Sí, que tiene la película, es que me sí, la parece tremendo. acidez. Sí, la Yo acidez que creo tiene. que es la acidez. En Langosta también se veía mucho. Mm, Porque el sacrificio de un ciervo sagrado es un poco más malvada. sí. Pero en Langosta sí que tenía como esa crítica, ¿no? Y demás. Y bueno, quería también hacer un comentario, dije antes que lo iba a hacer, sobre el tema del siglo XVIII, bueno, película ambientada en el siglo XVIII, esos estampados, ¿no? Con todos esos estampados que vemos, esa decoración. Si, si os gusta, ahora sí, quien nos esté escuchando, si te gustan las películas ambientadas en esta época y que tienen, pues eso, unos decorados muy bonitos y demás, que se habla a veces de la aristocracia y tal, papel y boli porque he apuntado, he buscado algunas películas que además yo creo que están bastante bien sobre, bueno, que Ambientadas ocurren, dentro de... ¿no? Sí, ambientadas en este tipo de escenarios. Y allá voy, Sherlock Holmes, tanto la primera como la segunda, de Guy Ritchie, Barry Lyndon, que ya la mencionó Iván, la Pero serie Sherlock que... Holmes será en el 19. Sí, pero me refiero a... por ejemplo, en Sherlock Holmes encuentras un montón de interiores que son precisamente, que fueron construidos en esta época. Como por ejemplo, pues ese palacio en el que se encuentra con Lord, Mm. bueno, con Lord Blackwood, no, con el padre de Lord Blackwood y demás. Entonces, es más orientado a estos espacios, si te gusta ver, pues eso, a estos personajes, en, sobre todo en la época del siglo XVIII, pero bueno, en este caso sería la excepción. Luego tenemos Barry Lyndon, como dijo Iván. Luego tenemos El Alienista, la serie del Alienista. También tenemos la película de Amadeus, la serie que comenté antes de The Great, con el Fanning y Nicholas Hoult, escrita y creada por Tony McNamara, el guionista de esta película, Las Amistades Peligrosas, Orgullo y Prejuicio y Un Asunto Real. Película de danesa, dirigida por Nicolás Arcel e interpretada por Alicia Vikander y Mads Mikkelsen. Entonces, si os gusta, tenéis curiosidad por ver un poco más este tipo de espacios en el cine, que claro, es precioso. Mm. Claro, es un poco, a veces hablábamos el otro día, en el Renacido es fácil, entre comillas, hacer una fotografía chula por los sitios en los que tal. Bueno, aquí, de esa manera, que no es que estemos de acuerdo con que sea fácil, pero es que de alguna manera se hace fácil. Pues es que es precioso, ¿no? Son enormes. Esos sitios tiene que dar gusto, poner una cámara ahí, unos raíles Sí, sí. y, y empezar a rodar. Y tiene otra cosa esta película que, claro, la banda sonora Mm, no, o sea, no tiene banda sonora mm, original, es una recopilación de música clásica que queda muy bien. mm. Y hay un par de escenas en las que yo, claro, estaba viendo la película, no me acordaba de que no tenía banda sonora. Llega un punto y digo, joder, Cuidado. hostia, qué bien utilizada está, que es el momento en el que le da el ataque de gota Mm, y está como en la oscuridad y tal, está como sufriendo y hay como unos golpes, creo que eran golpes de piano, puede ser, ujú. que es así, es la misma nota, pero todo el rato, boom, boom, y yo, joder, qué bien está. No sé cuál es el nombre de esa pieza, Ahora pero te lo queda de digo. maravilla. O sea, es Mm, decir, que también a la hora de elegir, encima música clásica que tienes para elegir, o sea, que hayan escogido estos temas, me Mm. parece, y que hayan escogido esos temas y que queden también, me parece también otra de las genialidades que tiene esta peli. Bueno, por centrar, como en todas las películas anteriores hemos dicho en plan entre quiénes era la relación tóxica, yo creo que aquí sí que es entre las tres protagonistas, entre sí, todas tienen una línea tóxica entre ellas en cualquier lado. Y en concreto quería hablar de Emma Stone, porque Emma Stone es como el crush que he tenido yo en el cine en toda la vida. Creo que la primera vez que la vi fue, no sé si en Super Salidos o en Zombieland,
pero era en plan que me veía todo en lo que saliera hasta Crazy Stupid Love, que me parece una basura, pero también me la veía porque salía ella. Y me gustó mucho el cambio que empezó a dar a partir de Birdman y tal, en el que ya la veía que era una actriz que quería mancharse y quería mojarse. Y claro, estas declaraciones yo no sé hasta qué punto son verdad o hasta qué punto se está ficcionalizando, pero Emma Stone en una escena de esta película sale desnuda y dicen que es ella la que le dijo a Latimos que quería salir desnuda. Y de hecho, es una escena mínima que yo creo que tiene que supone un momento rupturista en la película cuando se da. Y siendo que podrías decir, jue, es una tía de la que estoy súper enamorado, en el momento en el que lo vi, como estaba interpretando todo el rato el valor cinematográfico que tenía, no te ponías a apreciar ese desnudo o algo así, que igual sí que lo podrías hacer de una persona con que te genere esa atracción. Entonces me parece un puntazo a favor de esta película, porque es utilizar un elemento que generalmente ha sido usado para pervertir la película de la forma que de verdad tiene que usarla, que es para engrandecerla. Sí, sí, de acuerdo. Y que a veces, a ratos, Emma Stone es la protagonista. De hecho, a ver, yo creo que de las tres la que menos sale, yo creo que es Olivia Colman. Y es la que estuvo nominada a Mejor Actriz, que ahí sí que podemos entrar en el debate de si tal. Igualmente la presencia de Olivia Colman es espectacular. O sea, Sí. porque sí es verdad que es una, como tú has dicho, Oscar, hay un componente tóxico en las tres. Olivia Colman parece, y además actúa como si fuese una niña pequeña, que no le importa, pero tiene un punto bastante oscuro al final. También porque no es tonta, o sea, parece así más Claro, es que tontilla y parece tal. una sumisa, Claro, pero en realidad, pero es consciente del poder que tiene. claro, Y de hecho, la ahí escena final, por ejemplo, los conejos, claro, ahí está la escena final con el tema de los conejos y todo eso. Claro, los conejos representan los hijos que ella no ha, que haya perdido. que Y son una barbaridad, eran 17 o 17. por ahí. Y Emma Stone no deja de ser al final otro conejo enjaulado. Por eso la película termina con esos fundidos que utiliza además varias veces. En general latimos en La Favorita. Y la película de hecho termina de una manera totalmente perversa porque termina con una violación que es precisamente lo que Emma Stone creía que volviendo a sus ramas aristocráticas iba a evitar por completo, con lo cual es como el poder vuelve a derrocar, vuelve a desproverte a ti de un poco también de tu personalidad, como pasaba en Whiplash, ¿no? Eh, y nada, simplemente, no sé, recomendar La Favorita, de verdad. Es que es increíble La Favorita. Yo creo En que... filming. ¿En? En filming. En, No, en filming, en Disney Plus creo que Ay, estaba. es verdad que esta era la única que estaba ahí. En Disney Plus, y decir que Iván antes ha dicho algo de un tema de la película, ¿vale? Un tema del soundtrack sí. de la película. El tema se llama Didascalis. Escrito, como lo he dicho, pero al final con una I y una E. Sí, Eh, y nada, una última cosa, si os interesa el cine de Lanthimos o queréis iniciaros en el cine de este director, yo creo que La Favorita es con la que tienen que empezar para no salir corriendo si se ponen otra, porque sí, luego sí. Langosta, Canino, es que Canino yo creo que la ves como, ¿sabes? Estas películas incómodas que por ejemplo me recuerdan un poco a Happiness de Todd Solondz que Dani y yo, bueno, hemos comentado alguna que otra vez, que es cine con un toque enfermizo. No quiere decir que sea malo, no, pero que existe una Hombre, que tiene barrera un que, público objetivo claro, infinitamente inferior. claro, entonces que casi con La Favorita es la Claro que que por otro lado eso es un perfecta para problema iniciarse. porque es quitarse de en medio la más potente. Pero... Sí, la verdad es que también. Lo que pasa es que, Sí, bueno, pero bueno. depende, porque si al público luego le A gustan ver, bueno, estas. sí que dentro del director que es,
vas a seguir pudiendo disfrutar de películas inferiores, pero que es una lástima en ese sentido. Con mucha gente que, claro, para mí, obviamente, para mí la favorita es su mejor película, pero yo conozco mucha gente que es más devota de Canino y de Langosta que de la favorita. Así que bueno, Yo no lo supongo sé, que... la verdad, pero porque las he visto muy distantes todas entre sí, entonces no puedo hacer esa... Pero no sé, es que son películas tan aprovechables que yo creo que se pueden ver todas. Sí, hay que disfrutar del Latimos y también del que está por llegar, que ahora mismo cuando grabamos esto, pues tiene en producción dos películas con Emma Stone. Así Ah, que, bueno, una bueno, cosa de Latimos que se encargó del montaje del padre, que fue una de las Eh, películas ganadoras. espera, porque yo eso me lo habías comentado y creo que no era el mismo. O sea, era No es Yorgos el Lanthimos. mismo, pues yo no, recuerdo no ver es el el mismo. padre y dentro de los créditos ver editor Georgios Lantimos y me parece un nombre muy particular como para que haya dos. Sí, A mí me pasó lo mismo, es que porque en el cine le dije a Iván, claro, me giré y me quedé así como, ¿cómo? O sea, y luego no era así, o sea, lo habíamos mirado y sí, es decir, que es fácilmente. era un nombre muy parecido, Sí, porque era, muy era parecido. Yorgos Lamprimos, me parece Sí, que. era algo así. Aquí está, ¿En serio? Sí, Yorgos Lamprinos. Yorgos Lamprinos, ahí está, sí. Sí, sí. Bueno, Es, decir también igual que en el anterior programa hablamos sobre los cineastas polacos, que les hay muy desperdigados pues con los cineastas griegos parecidos. O sea, está este Teodoros Angelopoulos, Costa Gabras y Lantimos. Y estamos abarcando 70 años de cine con esos tres. O sea que pues que a ver si pasa como con el cine polaco y empieza a haber una inversión, aunque yo no hace mucho he estado en Grecia y la verdad es que parece que tienen otras prioridades antes que empezar a invertir en cine. Pero bueno, bueno, pues a ver si cambia, porque, hombre, los tres que has dicho, desde luego, personalidad, yo creo que total. es, Sí. claro, es lo que más tienen. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a la quinta película que analizamos hoy. Vamos con El hombre invisible de Leigh Whannell, One. Whannell, que nos la trae Iván.